Muchas gracias, doctora. Realmente es muy importante su presencia. Yo la felicito nuevamente por su trayectoria en el campo del agua. Su servidora es una apasionada de los temas hídricos. Como jefa delegacional trabajé muchísimo el tema de infiltración de agua de lluvia, porque me parece que el gran problema de este país en pocos años o ya tiene que ver con el agua. Entonces, cuando fue usted nombrada al frente de la Comisión Nacional del Agua, para muchos ingenieros, ingenieras, fue una gran esperanza en esta materia. Yo no quisiera desaprovechar su conocimiento y experiencia para hacerle algunas preguntas relacionadas con este tema antes de que se nos vaya de embajadora, y posteriormente le quisiera hacer un par de preguntas relacionadas ya con la materia. Por su desempeño justamente en Conagua y las características del Tratado de Aguas de 1944 entre nuestro país y los Estados Unidos, y sobre la base que es una dimensión internacional, quiero preguntarle, ¿cuál es el balance para México de ese tratado? ¿Da más beneficios de los que conocemos? Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, ¿cómo funcionan los ciclos de 5 años para el pago de los compromisos de aguas del río Bravo hacia los Estados Unidos? ¿Por qué se ha hecho una cuestión tan conflictiva para los agricultores nacionales de esa cuenca? Y bueno, la pregunta de cierre sería, ¿qué mejorías en el manejo de la cuenca recomendaría para evitar conflictos entre la Federación y los agricultores de Chihuahua y Tamaulipas? Para poner un ejemplo, si hay sobreconcesión de aguas que deberían revisarse. Esa es una inquietud que tengo después del conflicto que conocimos en Chihuahua. Y la pregunta siguiente, doctora, tiene que ver con el tema de México en el Acuerdo de París. Su servidora es originaria del Valle de Mezquital. Como usted sabe, durante años hemos sido víctimas de las aguas negras. Es más, fuimos y hemos sido la planta de tratamiento de aguas negras de esta enorme ciudad. Y realmente el campo aparentemente mejoró con el distrito de riego 03, pero las tierras quedaron reducidas a que podamos sembrar alfalfa. Y en los años 30, 40, pues los abuelos hablan de cosechas de trigo impresionantes. Entonces, a la larga también el agua negra tiene efectos sobre nuestra región. Pero también tenemos la refinería y la termoeléctrica de Tula. Y se nos vendió como la gran solución para resolver los temas de pobreza del estado de Hidalgo. Y pues no, hemos sido víctimas de una brutal contaminación. Con esta decisión de México de volverle a apostar a los combustibles fósiles, porque como usted sabe, al refinar nuestro petróleo, que es bastante pesado, tenemos 1/3 de combustóleo, y ese combustóleo se está quemando en la termoeléctrica de Tula, con graves consecuencias inclusive para el Valle de México. Con mucha esperanza, muchos mexicanos veíamos el Acuerdo de París, que México pudiera cumplir con el 35% de energías limpias en su matriz energética. Usted bien dice que Francia es mucho más contaminante que México, por supuesto es una economía mucho más grande, pero en 2018 Francia producía 19.9% de su matriz energética de energías limpias. Actualmente produce el 42.9%, para 2023 el 42.9%. Lo han hecho a una velocidad impresionante. Va a ser muy importante su papel respecto a este acuerdo con el gobierno mexicano, porque México suscribió un compromiso que no vamos a cumplir para el 2024, cuando México iba muy bien, y qué bueno que el presidente hoy retome, casi 3 años después, el tema de la producción de energía solar en Sonora. Es un tema muy importante. Entonces sí me gustaría, ¿cómo hacer ese balance ético entre la ciencia que nos alerta del grave problema de cambio climático? O sea, no es un juego. O reducimos el calentamiento global, o realmente la humanidad está en absoluto riesgo. Y eso lo han dicho científicos de la talla de nuestro Premio Nobel de Química. Sí me gustaría conocer qué papel va a jugar usted como embajadora del país donde firmamos un acuerdo para reducir las emisiones y que hoy por hoy no lo estaríamos cumpliendo. Y la última pregunta sería respecto a cómo le hacemos para impulsar el turismo. Me gustó mucho este planteamiento. El Consejo de Promoción Turística ha desaparecido,
creo que era un brazo muy importante para las embajadas. ¿Cómo lo podríamos compensar? Sus respuestas, muchas gracias. Y